Casi 6.000 ovejas acuden a las Bardenas en busca de pasto para el invierno. Unas jornadas en las que se busca reivindicar la importancia de esta actividad tradicional. Quedan 10 o 12 pastores trashumantes y yo entiendo que nuestra obligación es potenciar y ayudar a esta gente que siga haciendo esa labor. La estacionalidad que tenían antes de San Miguel, que entraban, ahora ya no la tienen, pueden venir cuando quieran, pero agradecemos el detalle de que ellos accedan a venir un día como hoy para que la gente disfrute también de este acto. La transhumancia contribuye al cuidado del medio ambiente. Buitres, quebrantahuesos, alimoches, las águilas reales también se alimentan de carroñas, de estos animales que están pastando en libertad, que están contribuyendo a fertilizar el campo, que están contribuyendo a tener unos paisajes que después los turistas valoran tanto, ¿verdad? Por eso se trata de facilitarla en la medida de lo posible. Esa balsa se ha llenado con agua procedente del Pirineo, viene al ferial y del ferial tenemos 70 kilómetros de tubería, con lo cual tienen agua buena, fresca del Pirineo, nuestras ovejas ahora cuando van a pastar. Y aunque preocupa la falta de relevo generacional, creen que puede ser una actividad con futuro. Es una procesión dura, tienen que subir y bajar una semana para arriba, otra para abajo, todas esas cosillas, pues bueno, tienen su dificultad. Pero por otra parte también les veo ilusionados, hay que tener esperanza. Que cada vez tiene más aficionados. Un encanto. Y con las crías y las ovejas que andan siempre detrás. Pues es la primera vez que venimos, la verdad. Hemos venido pues porque somos de aquí y no lo habíamos visto nunca. Un evento que aúna lo tradicional y lo moderno y que termina de la mejor manera posible, en un entorno único y con su plato típico también como reclamo.